Y un día volvió. Sí, señores, volvió el Cienciano del Cusco de antaño. Ese equipo que antes de bajar de categoría en mesa y no por puntos, era considerado el cuarto grande del Perú sin ninguna discusión, por sus logros obtenidos internacionalmente y sus títulos de mitad de año, que en esas épocas luchaba los campeonatos o por lo menos era protagonista, antes que el nefasto Juvenal Silva desangrara al club y lo dejase en la bancarrota. Sí, volvió ese Cienciano que imponía respeto y que los equipos grandes de Lima decían por esas épocas que era un equipo agrandado. Volvió ese equipo que en Cusco era temido y respetado porque no jugaba a ganar el partido, sino primero en golear y después en ganar. Volvió el equipo que desde el primer minuto en un partido de local buscaba siempre el arco y asfixiaba al rival y no lo dejaba jugar. Volvió Cienciano, señores, volvió esa mentalidad de siempre atacar y no conformarse de local, y todo esto se debe a una persona y tiene nombre propio que es el argentino Carlos Decio, que le cambió la mentalidad al equipo, porque un equipo grande siempre juega a ser protagonista, sobre todo en el Cusco sin importar la camiseta que esté enfrente. Hoy para los hinchas antiguos que vivieron esas épocas doradas del equipo cusqueño, se nos pasó por nuestra mente un déjà vu que ya habíamos olvidado. Sí, esto es Cienciano. Esto era Cienciano. En el Cusco, así jugaba Cienciano. Qué feliz debe estar el viejo jurado y ternero en el cielo al ver al equipo de hoy que ganó al Caracas, jugando como ellos siempre lo hicieron jugar. Y para los hinchas que nunca vieron la época de oro del Cienciano, quiero que sepan que Cienciano siempre debe jugar a ser protagonista y con una mentalidad ganadora. Porque eso es la esencia del club y es lo que le hizo alcanzar esas hazañas únicas en el fútbol peruano. No importa el presupuesto millonario que tengan otros equipos, en la cancha son 11 contra 11 y todo puede pasar. Y esa mentalidad hay que tenerla para luchar ese primer puesto del grupo H en la Sudamericana. Ahora hagamos el análisis del partido. Decio salió con una formación de 3-4-2-1. Los mismos jugadores que jugaron contra Alianza Lima, solo con la excepción del Chin Benítez que fue reemplazado por Cueva. Hay que decir que en esa formación Decio jugó sin 10, porque tiró a Cueva por el lado izquierdo para que se junte con Joao Ortiz, que fue el carrilero. Por el otro lado fueron Gaspar Gentile y Romagnoli, y como única punta fue Garcés. El partido fue de un solo lado, y prácticamente el Caracas no existió el primer tiempo, salvo por ese gol de otro partido, que fue el empate del equipo venezolano. La presión del equipo cusqueño desde el inicio del partido asfixió al Caracas, y a los pocos segundos de iniciado ya había anotado un gol cienciano que para fortuna del Caracas fue un fuera de juego finísimo de Gentile. Yeriel de Santis estaba abandonado arriba en ese primer tiempo. Todo el equipo venezolano estaba en su campo y el dominio era absoluto de Cienciano. Así en el minuto 15, Cueva recibe una pelota y como 10 hace algo diferente, encara al rival y le saca una pequeña ventaja para hacer la pared con Garcés, que se disfrazó de Cueva y se la devuelve a Cueva, y este queda solo frente al arquero y remata al arco. Pero choca en el palo, pero Gentile, atento a la jugada, llega para empujarla y así meter el primer gol. Esa era la fórmula contra un equipo que estaban metidos todos atrás y se tenía que poner la pelota al suelo y crear fútbol. Lamentablemente se lesionó Garcés y Cueva perdió el socio con quien tocar. Además, el dominio total de Cienciano se volvió monótono ya que volvió a caer en el juego lateralizado con centros muy avisados y malos como los de Romagnoli. Caído en ese bache, Cueva baja a la media cancha para crear juego, ya que estaba muy abierto por la izquierda. Lamentablemente, al minuto 33, Cueva sintió el desgaste y quedó en evidencia que no está todavía al 100% físicamente y pierde una pelota en el medio campo, que es la única jugada que aprovechan los venezolanos y ganan un tiro libre por falta de Cueva, que si no hacía falta, los venezolanos hubieran quedado en un mano a mano con el arquero. Somos un canal nuevo, así que nos viene de gran ayuda tu apoyo. No se olviden suscribirse y darle like al video. Lamentablemente de ese tiro libre logra empatar Caracas. Quizás el Nacho Barrios pudo hacer algo más, pero sería quitarle mérito al buen remate del venezolano que no sé si quiso pegarle al arco. De igual forma era mucho premio para un equipo que solo había jugado en su campo y en su primera llegada con peligro empataba el partido.
Así acababa el primer tiempo, con un Cueva cansado, con un equipo dominador como Cienciano, que ya no hacía daño y no tenía un jugador que le dé fútbol en la media cancha, y que todo se lo hacía más difícil contra un equipo con el empate. Se habían metido mucho más atrás, y hasta Yeriel de Santis era un defensor más. En el segundo tiempo me sorprendió que Decio no hiciera ningún cambio, porque a pesar de que Cienciano era el dominador casi absoluto del juego, y en los primeros 20 minutos podíamos haber anotado mínimo 2 goles. Lo que se vio en los últimos minutos del partido fue que el equipo había perdido fútbol con la salida de Garcés, porque Cueva ya no tenía un socio que le devuelva paredes. Ahora tenía troncos como Romagnoli que al momento de darle pase y esperar que le devuelva la pared como lo hacía Garcés, remataban y las mandaba a las tribunas. Cueva se había quedado sin socio y estaba al lado de jugadores que su virtud no es tener buen pie, sino otras. Por eso pensé que en el segundo tiempo iba a entrar un socio para Cueva, o que lo reemplace, porque estaba sintiendo cansancio y ese era el ruso Neira. Pero Decio no lo vio así, y siguió confiando en el equipo del primer tiempo. El partido seguía en lo mismo como había terminado el primer tiempo. Un equipo metido atrás, y el otro que no sabía cómo entrarle. Pero se vio algo diferente. Parece que Decio, en el entretiempo, pidió a sus jugadores que rematen de afuera del área, como era común en los equipos que juegan en altura y que habíamos perdido por los nefastos técnicos que habíamos tenido en los últimos años. Así, a los 54 Arias saca un remate potente fuera del área y el arquero a duras penas desvía. A los 57, en una jugada preparada, el Paiche Noroña se come un gol debajo del arco increíble. Era solo cuestión de tiempo de anotar el segundo, ya que los venezolanos estaban sintiendo los estragos de la altura. A los 62, en un tiro de esquina de Cueva, Torrejón casi hace el gol de su vida, pero el arquero venezolano lo tapa. Cienciano estaba llevando mucho peligro con las pelotas paradas, y eso es trabajo del comando técnico. Todo era de Cienciano. Como lo había sido gran parte del primer tiempo, Arias remataba otra vez y pasaba cerca. Y luego vendría el golazo de Baloyes, que para un facto fue la figura del partido, que no solo hizo el gol en un minuto crucial que descomprimió todo, en donde cada vez que pasaba el tiempo, el equipo se presionaba más al ver que el gol no llegaba a pesar de tener varias llegadas. Encima un gol digno de ser el mejor gol de la fecha de todos los partidos de la Sudamericana, que hizo gritar al hincha en el estadio de una manera que hace muchos años no gritaba en una Copa Internacional. Ese gol fue una catarsis para todos los hinchas del Cienciano que lo veían por TV, y que después de ver ese gol sin nombre perdido por Noroña pensaban que volvía a los fantasmas de siempre y pensaba, en goles que no haces goles que te hacen. Ese gol calmó a todo el estadio, al propio Decio y a todo el equipo. Ese gol había terminado de espantar y matar a todos los fantasmas e iniciar una nueva era en Cienciano. Pero Baloyes no solo fue el gol, sino que en defensa fue de los mejores. Por arriba ganó todas y por abajo apagó los incendios que dejaba Joao Ortiz por su velocidad. Su partido fue perfecto, tanto en defensa y ataque. Con todo esto dicho, hay que ser bien mezquino y miserable en no reconocer el trabajo de Baloyes. El autogol que hizo contra Comerciantes ya quedó en el olvido y ya encontró su posición en la que mejor juega en el equipo. Y es todo gracias a Decio, que ya lo tuvo cuando dirigía Huancayo. Después del golazo de Baloyes todo se hizo más fácil. Decio sacó a Cueva, Romagnoli y Joao Ortiz. El que entró mal fue Cavero, que se perdió un gol sin nombre. Es casi imperdonable lo que se perdió. Una displicencia total. No parecía jugador de fútbol. Noroña se comió un gol porque le pegó horroroso a la pelota. Pero Cavero ni siquiera pateó el balón. El tipo quería driblear en el área chica. Ahora, con un Caracas saliendo a buscar el empate, se hizo todo más fácil, y así llegó el tercero a los 83 de Noroña, que se redimió del gol perdido debajo del arco. El partido debió terminar mínimo 4-1, pero el buen arquero venezolano y los hierros de los jugadores de Cienciano impidieron una goleada histórica. Todo el equipo jugó bien o cumplió su cometido. Pero si se puede decir los rendimientos más bajos, uno de ellos fue Romagnoli, que si bien hizo un partido aceptable, fue lo más bajo del equipo en ataque.
Otro fue Cabero, que tiene unas de cal y otras de arena. Después todos tuvieron un buen rendimiento. Al final el tiempo siempre da la razón al que lo tuvo. Decio demostró que el problema era el técnico y no los jugadores. A las pruebas me remitó y confirmo que es ser un buen director técnico. Recuperó Repotencio a jugadores que no habían tenido oportunidad con el anterior técnico y todos pensaban que eran paquetes y querían votarlos. Es el caso de Joao Ortiz, Cueva, Rudy Palomino, Amondarain. Todos a comienzos del año sabíamos que había un buen plantel, suficiente para pelear los 2 torneos y ser protagonista, y no quedar en los últimos lugares. Sobre todo no jugar de una manera tan mezquina con este plantel. Se termina puntero del grupo con grandes posibilidades de seguir siendo puntero la fecha siguiente contra Iquique y luchar el primer lugar en Brasil, que solo nos bastaría el empate. Ahora hagamos la previa del partido contra Melgar en Cusco este sábado. Melgar viene en crisis total. Es un equipo muerto. Acaban de quedar eliminados de la Copa Sudamericana. Además que han perdido el Apertura y han tenido una caída libre pronunciada. La última imagen del Melgar es el partido contra Comerciantes y Lanús en Arequipa, un equipo ya casi sin sangre en el cuerpo, abatido, que juegan por jugar y solo hacen 20 minutos buenos en el campo y luego desaparecen por completo. El equipo se cae a pedazos y el comando técnico encabezado por Ribonetto están con las horas contadas. A eso se le suma las lesiones y suspensiones del Melgar. Bordacar fuera de las canchas por una lesión a los meniscos. Orsán, que todavía tiene que cumplir sus 8 fechas de suspensión. Un Cabanillas que ni siquiera es utilizado por su entrenador en la Sudamericana y se le ve subido de peso. Su delantero Facundo Castro lesionado. Sabe Dios si va a jugar infiltrado, pero que hasta ahora no ha demostrado ser un refuerzo. Sus 2 centrales argentinos que cada 2 fechas cometen un blooper, con un Cáceda que también hace bloopers y que está en su peor momento, y Ribonetto lo ha mandado a la banca de suplentes, donde sus únicas figuras del equipo son Tomás Martínez y Kenji Cabrera. Un Tomás que un partido juega bien y el otro se olvida de jugar, y Kenji Cabrera que es el único que se salva, pero ya se está contagiando de lo mal que está jugando Melgar. Con todo lo que te he dicho, hincha del Cienciano, todavía tienes dudas en que podemos ganar en Cusco, así jugando con nuestro equipo B. Ahora con Decio, esa etiqueta de equipo levantamuerto, hay que desterrarla y acabar de una buena vez con ella, porque sí, Melgar es un equipo muerto, y solo queda darle el puntillazo final para que voten a su técnico. Como para Nabruto lo voy a explicar. Melgar está como el equipo de Ibáñez en su peor momento, como el de Vigevani en su peor momento, como el de Ameli en su peor momento. Así literalmente está Melgar. Así que solo van a jugar 20 minutos en Cusco, nada más que eso. Y esto sería su alineación titular de un equipo sin físico, y con el grupo partido y casi sin jugadores referentes. Solo te diré que Percy Liza será su delantero estrella. El Chaca Arias, un jugador sin sangre, será su contención. Solo tapando a Tomás Martínez y a Cabrera será suficiente para anular al equipo arequipeño. Perder contra Melgar en Cusco sería un mal resultado para Decio. Así juegue con un equipo alterno. Decio debe derribar otro mito nefasto que tiene Cienciano, que es decir que es un equipo levantamuertos. Así que esta es la alineación que debería mandar Decio. Prácticamente un equipo mixto. En la defensa no tenemos muchas variantes, así que Galeano debería jugar en lugar de Amondarain para darle descanso y mantener a Baloyes y Estrada, ya que no tenemos cambios para ellos. Los 2 de marca deberían ser Rudy Palomino y Ascuez. Los interiores Benítez con Didier Latorre. Por el otro lado, Cabero y el ruso Neira, y de punta al Paiche Noroña. Suficiente equipo para ganar a este Melgar que viene desahuciado. Como variantes tenemos a Beto da Silva, Agustín González, Chapu Ramúa. Si las cosas van mal, este equipo debe jugar como el equipo titular, siempre buscando el arco contrario, y Decio lo sabrá conducir, donde no importa el marcador, solo importa ganar. Hasta con el 1-0 me conformo. La Decioneta debe seguir dando que hablar, porque hasta ahora no ha llegado a su techo, señores. Recuerden que apenas lleva unas semanas Decio en el equipo, y todavía no han visto la mejor performance del equipo de Decio. No te olvides de dejar tu like y suscribirse.